Me quedé pensando con algunas palabras de Javi cuando ministró el tiempo de la ofrenda, de las iglesias que eran muy pobres y querían dar y pidieron no nos dejen afuera para dar. Y eso me lo até con el tiempo de oración que hubo así congregacional. Y yo tenía en mi corazón dar gracias a Dios por las pruebas. Parece medio raro porque uno cuando da gracias por eso parece que se hace medio del espiritualón, ¿no? Decir, bueno, yo doy gracias por las cosas que me van mal. La palabra nos enseña que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Eso incluye las pruebas. Y a veces las pruebas son económicas. ¿Alguno ha atravesado prueba económica en su vida? No hoy, a lo largo de su vida. ¿Ha tenido pruebas económicas complicadas? Algunos hacen así, como diciendo, si te cuento no me voy más, Coca. En esos momentos de pruebas, yo estoy convencido que Dios no quiere probar nuestra fe. Él no quiere saber cómo vamos a responder, porque si fuera así no sería Dios. Si Dios no va a saber cómo yo voy a escribir lo que voy a hacer, no sería Dios. En las pruebas lo que tiene que pasar es que nosotros conozcamos a Dios. Que conozcamos cómo Dios nos va a proveer en una situación de una crisis económica, emocional, lo que fuera. Es en nuestras pruebas donde conocemos a Dios más. Y alguna vez conté acá cómo yo conocí a Dios como proveedor y a partir de ahí he tenido más, he tenido menos, pero como familia sabemos que nos va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. A veces te provee con un trabajo, a veces te provee con alguien que te da una ayuda, a veces te lleva la comida con los cuervos. Dios provee como quiere. Y hablaba el otro día con un hermano y dice, yo estoy aprendiendo a aceptar que Dios a veces me va a querer bendecir a través de un hermano. ¿No? Así que quisiera reforzar en todos nosotros, independientemente de cuál sea nuestra situación económica, la palabra que compartió Javier hoy. El dar no es un beneficio que tienen, un privilegio que tienen los que tienen. Es un privilegio que tenemos los hijos de Dios de poder dar, independientemente de cuánto tengamos. Bueno, llamados a permanecer. Llamados a permanecer. Primera de Juan, capítulo 2. El titulito en mi Biblia de este texto es a partir del versículo 18. Primera de Juan 2:18 es el anticristo. No sé qué dice tu Biblia. ¿Lo mismo? Yo cuando vi el título digo, me voy a meter en un problema acá. Después leí el texto varias veces y oré. Y creo que el énfasis de este texto está en permanecer. ¿Sí? Así que quisiera que podamos leer todo el texto y después lo vamos charlando y pensando en el Espíritu. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, han llegado los últimos tiempos. Así como ustedes oyeron que el anticristo viene, ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que han llegado los últimos tiempos. Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. Pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. No les he escrito porque no conozcan la verdad, sino porque la conocen. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio.
Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto acerca de quienes los engañan. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tiene necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él, tal como Él les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él para que, cuando se manifieste, tengamos confianza y cuando venga, no nos alejemos de Él avergonzados. Si saben que Él es justo, sepan también que todo el que hace justicia ha nacido de Él. Señor, al leer tu palabra pedimos que tu Espíritu Santo nos traiga a nuestra vida la verdad que necesitamos escuchar de vos, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que nos hables a cada uno, Señor. Te necesitamos escucharte, necesitamos tu guía. Pedimos, Señor, tu asistencia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Empieza diciendo el texto, hijitos, han llegado los últimos tiempos. Así como ustedes oyeron que el anticristo viene. El tema del anticristo para la iglesia a la que Juan está escribiendo no era nuevo, ya habían escuchado. Y otra vez, como varias otras veces, Juan dice, como ustedes oyeron. Siempre está la idea de, no traigo un mensaje nuevo, esto ya lo escucharon, y ustedes del anticristo ya escucharon. ¿Quién era el anticristo? ¿O qué es el anticristo? Bueno, el anticristo básicamente es aquel que se opone a Cristo o que quiere ocupar el lugar de Cristo. Eso quiere decir anticristo, ¿sí? Aquel que se opone a Cristo o que quiere ocupar el lugar de Cristo. Y otra vez se me cerró esto. Busquen, si quieren, en su Biblia 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Acá se nombra en singular, ¿sí? El texto dice, como ustedes oyeron, que el anticristo viene. Después habla de muchos anticristos, pero primero se habla en singular. Ahí, en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del 1 al 4, dice, hermanos, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, a la segunda venida, ¿sí? Está hablando. Les rogamos que no cambien fácilmente de manera de pensar. No se dejen asustar por nadie, ni siquiera por un espíritu, una palabra o una carta que pretenda aparecer como nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se dejen confundir. De ninguna manera se dejen engañar, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, es decir, el hijo de perdición, el cual se opone y se enfrenta a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Llega al grado de sentarse en el templo de Dios y de ocupar su lugar haciéndose pasar por Dios. ¿Sí? Acá está hablando del anticristo y está diciendo, la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, no va a pasar hasta que no pase esto. Sobre la figura del anticristo hay muchas opiniones, de que es una persona, de que es una organización, de que es una entidad. En principio, pareciera que se está refiriendo a una persona de carne y hueso, no una organización. Ahí ya les digo, hay distintas posturas en esto. Pero es muy probable, por las características que da, que esté hablando de una persona que se va a manifestar en algún momento y que va a intentar ocupar el lugar de Dios, usurpar el trono de Dios. ¿Sí? Y hay señales. Por eso dice que van llegando los últimos tiempos. Acá en primera de Juan lo que dice, han llegado los últimos tiempos. Literalmente es la última hora, como si fuera la última hora del último día. ¿Sí? Como que es inminente. Y eso lo ve, dice, porque han aparecido muchos anticristos. ¿Sí? No el anticristo. Han surgido, en el versículo 18, han surgido muchos anticristos.
Por esto sabemos que hemos llegado a los últimos tiempos, en plural, muchos anticristos. Y después dice, ¿quiénes son esos anticristos? Ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, versículo 19. Si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero no salieron para que fuera evidente, para que fuera evidente que no todos son de nosotros. ¿De quiénes habla? ¿Habla de un miembro de la iglesia que se fue a otra iglesia? No. ¿Sí? No está hablando de eso. Está hablando seguramente de los mismos agnósticos que estaban ahí, que estaban metiendo, influyendo en la iglesia y enseñando una falsa doctrina, que negaban a Jesús y que probablemente, a causa de la persecución que se venía y que estaba aconteciendo, se fueron para no sufrir persecución. ¿Sí? Pero que estaban enseñando en contra de la persona de Cristo. ¿Se acuerdan? Los gnósticos decían que Cristo no había venido en carne porque la carne era mala. Negaban la venida de Jesús directamente. Entonces Juan lo pone casi a la misma altura del anticristo. Dice, hay muchos anticristos. Y después dice quiénes son, un poquito más adelante. Pero les dice en el versículo 20, otra vez, recuerden, Juan quiere fortalecer la fe de la iglesia, la seguridad en Cristo y su salvación. Les dice en el versículo 20, pero ustedes tienen la unción del Santo. Esta palabrita unción ha traído bastante problema a la iglesia bautista, décadas atrás. ¿Sí? ¿Alguien recuerda algún problemita con la palabrita unción? Dice, ustedes tienen la unción del Santo. O sea que la palabra unción no es un problema en sí misma. Hay una afirmación de que cada uno de nosotros, como dice Dios, tenemos la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? Primero, ¿quién es santo? Dios. El santo es Dios. ¿Sí? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El santo es Dios. La unción del Santo. La unción de Dios. En el versículo ese 27, déjeme que lo encuentro acá, ni con los lentes ya. La unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no falsa, permanezcan en Él tal y como Él les ha enseñado. Este versículo le hace acordar algo. ¿Quién es el que les iba a enseñar todas las cosas? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y él dice acá, claramente, la unción que ustedes tienen permanece en ustedes, el Espíritu Santo permanece en nosotros, y no tiene necesidad que nadie le enseñe, porque la misma unción les enseña todas las cosas. Cuando habla de la unción está hablando del Espíritu. ¿Sí? Ustedes tienen el Espíritu Santo, la unción, el Espíritu de Dios, y Él les enseña todas las cosas. Y ahí cuando dice no necesitan que nadie les enseñe, no es que las sepamos todas, sino tiene que ver con que no vengan enseñanzas en contra de lo que está enseñado. ¿Sí? Que es lo que hacían estos muchachos. Hay varias cosas que dice de la unción. Primero, que es recibida de Dios, y si es recibida de Dios es buena. Segundo, que permanece. Permanece tiene que ver con que es algo permanente. Que no muta, que no cambia, que no se va. Es permanente. Y eso lo hace Dios. Dios dice, la unción que yo puse en vos permanece para siempre. Permanece, no se va. No hay una posibilidad de que vaya y venga. Permanece. El Espíritu que Dios puso en tu vida permanece. Y enseña todas las cosas, ¿sí? Ahí en Juan 14, 26 dice, pero el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, les consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Lo iba a decir al final, pero lo quiero decir ahora. ¿Qué cosas tenés que aprender? ¿O qué cosas no sabés?
¿Qué cosas le preguntás al Espíritu? Cuando recién hablamos de las pruebas, de las crisis, ¿le preguntamos a Dios qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Porque acá hay una promesa de que el Espíritu Santo nos va a enseñar lo que tengamos que aprender. Así que quiero animarte en el nombre del Señor a que lo que no sabes qué hacer y cómo hacerlo, se lo preguntes. A veces nuestras oraciones son un poco más vagas, me parece. O quizás es un problema mío. Y yo le pido que Dios me bendiga, pero no le pregunto qué es lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Si el Espíritu nos va a enseñar todas las cosas, es todas las cosas. Así que te animo a que si hay algo que estás en un momento difícil, que no sabes qué hacer ni cómo hacerlo, le preguntes al Espíritu. Porque Él nos guía a toda verdad. Perdón, estoy muy mal de la garganta, así que sepan disculparme. En el versículo 20 le dice, no les escribo porque no conocen la verdad, sino porque la conocen. Es interesante eso. A veces uno piensa que siempre que hay algo que el escritor bíblico dice es porque quiere enseñar algo. Y Juan le dice, no le escribo porque no saben, sino porque saben. Ustedes ya saben la verdad. Acá el punto es, no se dejen engañar. Ustedes ya saben la verdad, yo no les tengo que contar la verdad. Ustedes ya la saben, no se dejen engañar. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. Parece casi algo redundante, ¿no? Ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es la verdad? Yo soy la verdad, dijo Jesús. ¿Sí? Ninguna mentira va a venir de parte de Dios. Ninguna mentira en tu vida, ni en la mía, ni en la vida de la iglesia. Ninguna mentira procede de Dios. Hoy estábamos viendo ahí en la clase un poquito la vida de Isaac, que va con Rebeca ahí a un pueblo extranjero y hace lo mismo que hace su padre y le dice, ¿quién es esa mujer? Es mi hermana, porque Rebeca era muy linda y tenía miedo que lo mataran para quedarse con Rebeca. Entonces dice, es mi hermana. Pero un día el rey, mirando por la ventana, lo ve a Isaac acariciando a Rebeca. ¿Qué tal? Con la hermana. Pero el rey no piensa que es la hermana. Se da cuenta que es la esposa, lo manda a llamar y le dice, ¿por qué nos mentiste con esto? Por poco, cualquier hombre del pueblo se hubiera acostado con ella y no hubieras hecho pecar. Muy interesante que alguien le diga a Isaac que era el ungido, o por donde venía el linaje de la bendición, tu mentira casi nos hace pecar a nosotros. Y charlamos con los hermanos ahí en la clase. Tengamos cuidado porque muchas veces, ¿por qué mintió Isaac? Mintió por miedo, para salvarse, por las dudas, ¿qué? No siempre la mentira tiene en sí misma una maldad atrás, querer hacerle daño a alguien, ¿no? A veces solamente por temor, para cubrirnos. Y charlamos un poquito si alguna vez habíamos mentido y por qué lo habíamos hecho. Ahora, nuestra mentira puede hacer pecar a otro. No es solamente nuestro pecado. Si nosotros decimos una mentira, esa mentira puede hacer pecar a otro. Y ninguna mentira, como dice el texto, proviene del Señor. Eso lo sabemos. Pero tengamos cuidado porque no es solamente lo nuestro, sino que una mentira nuestra puede hacer que el otro cometa un pecado. O porque repite una mentira, o porque cree una mentira y actúa en consecuencia. ¿Sí? Versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, ¿sí? Ahí está otra vez el tema de, si lo negás a Jesús, como hacían los gnósticos, no podés ser del Padre. Si negás al Hijo, negás al Padre.
Juan y una y otra vez los descalifica, pero no para pegarles o para sacarle mano, sino porque ellos estaban desviando a la iglesia. Ellos estaban dando una enseñanza que iba absolutamente en contra de lo que había sucedido, que era que Jesús había venido, que Dios había enviado a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros y por ellos. Por eso dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y pone un énfasis muy, muy fuerte en que son lo mismo el Padre y el Hijo. Si crees a uno, le crees al otro, si negás a uno, negás al otro. Y a partir del versículo 24, comienza a repetirse una y otra vez la palabra permanecer. Dice, que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanecen ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. No se confundan, permanezcan en lo que oyeron, permanezcan en lo que creyeron. Si permanecen en la palabra que aprendieron, todo va a estar bien. Y otra vez, y quizás alguno de nosotros necesite otra vez reafirmar esta verdad, versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Hay una promesa que Dios te hizo a vos como su Hijo que te va a dar la vida eterna, que tenés vida eterna. Y dice la palabra que Dios cuando promete, cumple. Él no miente, ¿sí? Así que si Él nos prometió la vida eterna, es porque la vida eterna es segura. Porque no depende de nosotros, de lo que nosotros hagamos, depende de lo que Cristo hizo. ¿Amén? Tu futuro eterno es por lo que Él hizo, no por lo que vos hagas de acá hasta que te mueras. Por eso es seguro, porque no hay nada que vos puedas hacer para deshacer la obra que Cristo hizo en la cruz. Les he escrito, versículo 26, esto acerca de lo que los engañan. La unción que ustedes tienen, que ustedes recibieron, es permanente en ustedes. No tienen necesidad que nadie les enseñe, así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera, no falsa, permanezcan en Él, tal como Él les ha enseñado. Y ahora, hijitos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. Cuando venga, no nos alejemos de Él avergonzados. La unción, el Espíritu, permanece para siempre en vos. Eso es lo que hace Dios. La parte que nos toca a nosotros es permanecer en Él. Por eso Juan le dice, permanezcan, no se dejen confundir, no se confundan, permanezcan en lo que aprendieron. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste Jesús, tengamos confianza. ¿Para qué hay que permanecer? En la palabra, en la fe. Para tener confianza, ¿en qué? En todo momento. En esta crisis que estás atravesando, en esto que hablábamos antes. Tener confianza, no importa lo que sea, tener confianza, permanecer. Y cuando venga, no nos sintamos y no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Te sentiste con vergüenza delante de Dios alguna vez? ¿Sí? Y esos momentos son los que no tenemos ni ganas de orar y nos corremos y hacemos como Adán y Eva, ¿no? Y nos escondemos, creemos que nos escondemos de Dios, nos alejamos. El permanecer va en contra del pecado. ¿Se acuerdan que algunos domingos atrás, para ellos, algunos minutos atrás en la lectura de esto, Juan les dice, si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre. Él es fiel y justo para perdonar todos los pecados que confesemos. Permanecer. Si hay algo que te avergüenza de tu vida delante del Señor, pedí perdón y permanecer. Todos hemos hecho cosas que han ofendido a Dios y hacemos. Y hay cosas que nos avergüenzan. Seguramente todos los que estamos acá hay cosas que no queremos que nadie sepa que nosotros hemos hecho o dicho. Nada de eso te va a separar del amor de Dios. Pero tenés que permanecer.
No quisiera forzar el texto, pero sí creo que todos tenemos anticristos que nos rodean. Anticristo es todo aquello que se opone a Dios y quiere ocupar el lugar de Dios. En tu vida y en la mía hay cosas y personas que se oponen a Dios, se oponen a lo que Dios quiere hacer en tu vida y que quieren ocupar el lugar de Dios en tu vida. Eso nos pasa a todos, en mayor o menor medida. Y no necesariamente son cosas tremendamente malas. A veces hasta pueden ser actividades sanas o personas que amamos, pero que ocupan el lugar de Dios. A veces personas que amamos nos dan un consejo que se opone al consejo de la palabra, ¿o no? ¿Cuántas veces? ¿O no tenés un amigo que te aconseja según lo que tiene en el corazón, que no tiene nada que ver con lo que Dios quiere para tu vida? A veces puede ser hasta un familiar. Son pequeños anticristos que se oponen a lo que Dios quiere hacer en tu vida y en la mía. Permanezcamos en Él, mi hermano. El permanecer tiene que ver con la comunión. Cuando vos permaneces en un lugar, estás habitando en ese lugar con quien está en ese lugar. Permanecé en Dios, tené comunión con Él. Tené comunión con Él. Dios nos llama a permanecer. Y yo te animo a que permanezcas en tu duda de hoy, que permanezcas en lo que aprendiste, en lo que sabes de Dios. Que Él es tu Salvador, que Él es tu Señor, que Él es tu ayudador, que Él es tu sustentador. No importa cuál sea la situación. El himno decía, no tengo falta de nada, porque tú provees. Y permitime decirte, para hilar con el principio, a veces Dios provee pruebas o necesidades. Todo lo provee. Provee lo que necesitamos y a veces necesitamos una prueba para que nuestra fe se desarrolle y lo conozcamos más. Y en esa prueba Él va a proveer también la solución. ¿O no dice eso la palabra? Que nos dará juntamente con la prueba la salida. Permanece en tu tiempo, en tu crisis, permanece en Él. Permanece en Él. Recordá todas las cosas que la palabra dice acerca de vos y de lo que Él va a hacer con vos. Hasta que Él fue a preparar morada para vos. Sus promesas son para acá y son para la eternidad. No te dejes confundir por lo que te está pasando en este momento de tu vida. Porque en esas tormentas uno escucha un montón de cosas. Recuerdo un mensaje que, creo que fue el primer mensaje que le escuché predicar al pastor Ángel Pañagua, ya fallecido, cuando fuimos a Resistencia. Si no fue la primera que me acuerdo. Él usó el pasaje de cuando Jesús calma la tempestad. Y el título de su predicación fue, no escuches a los vientos. No escuches a los vientos. Me pareció una figura maravillosa porque nosotros en la tormenta solemos escuchar a los vientos, ¿no? Y por ahí nos asustamos y confía, permanece en la palabra, permanece leyendo la palabra, meditando la palabra, orando la palabra, creyendo la palabra, aplicala a tu vida. Lo que está acá, Dios lo dejó para vos y para mí. No es un libro genérico, ¿sí? Permanece en la palabra. Para tu día a día. Y permanece en la unción. Permanece en el Espíritu Santo. Tener comunión con Él. La palabra habla de orar en el Espíritu, de adorar en el Espíritu.
Creo que muchas veces nuestras oraciones son de corazón o de cabeza, pero no de espíritu. Así que te animo a permanecer en la unción que Dios te dio, que es el Espíritu Santo. Y te animo a cuando adores, adores en espíritu y en verdad. Y cuando ores, ores en el espíritu. Que salga lo terrenal, lo humano en nuestra oración. A veces nos quedamos en un plano totalmente bajo, terrenal. Si no sabe cómo hacerlo, pedir al Espíritu que te enseñe, porque Él nos va a enseñar. Yo te animo en el Señor a que permanezcas en Cristo y que tengas confianza de que Él tiene el control de todas las cosas. Hasta en aquello que está totalmente descontrolado, según vos, según tu perspectiva, según la realidad que estás viviendo. Tenés seguridad y descansá en que Él es suficiente para tu vida. Él es suficiente para tu vida. Lo predicaron hace 2 domingos atrás. Y en el nombre de Jesús, rechazá a todos los anticristos que te susurran sus mentiras al oído en este tiempo. Y creamos la palabra, creamos la verdad. Señor, necesitamos que nos enseñes. Pero te decimos de corazón que queremos permanecer, Señor. Gracias por conocer nuestra situación, nuestra problemática, nuestra crisis. Ayúdanos a permanecer, Señor. Que no falte la fe en la vida de ninguno de tus hijos, ni en la casa de ninguno de tus hijos. Que no falte la fe, Señor. Que nos falte cualquier cosa, pero no la fe. Para creerte, para esperar, para confiar, para descansar, para buscarte solamente a vos. Enseñanos, Señor, a orar en el Espíritu, enseñarnos a adorar en el Espíritu, a depender de tu Espíritu, Señor. Te agradecemos porque tu promesa nos alcanza una y otra vez. Y gracias porque tus promesas son verdad. Y si prometiste, vas a cumplir. A tu tiempo vas a cumplir. Te pido, Señor, por aquellos hermanos que están en angustia en este tiempo, que necesitan ver la manifestación tuya en sus vidas, en las familias. Ten misericordia, Señor, una vez más, y sé propicio a su clamor, y que ellos aprendan y te conozcan según tus planes y tus propósitos para este tiempo de prueba. Te pedimos como iglesia también que nos bendigas, te pedimos que nos perdones, que perdones aquellas cosas que hemos hecho y no te han agradado, Señor. Y te pedimos que nos enseñes a andar en el Espíritu, de acuerdo a la unción que nos diste, Señor. Que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en todas las cosas. Gracias, papá, por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro papá sustentador. Gracias por hacernos upa cuando nos hace falta tener tu abrazo, Señor. Te bendigo. Te bendigo. Gracias. Gracias por Jesús. Amén.